Estamos en su espacio La Esperanza es Jesús y yo sé que usted siguió las recomendaciones que le dimos al principio y se encuentra ahí escuchándonos en este momento en su espacio En Salud. Así que en el día de hoy vamos a conversar de un tema de gran interés para toda la población. Vamos a hablar sobre la dislipidemia con la doctora Natalis, nutrióloga clínica. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, Marisol. ¿Cómo estás? Esto nos parece un término como que un poco raro, porque comúnmente la población como que no escucha o como que no domina este tipo de tema. Pero vamos a comenzar y más adelante vamos a ver de qué se trata. La dislipidemia. ¿Qué es la dislipidemia o qué son las dislipidemias? Porque tengo entendido que son varias. Exacto, Marisol. Definitivamente las dislipidemias se tratan de aquellas alteraciones que sufren el metabolismo de los lípidos en el cuerpo del ser humano, lo que impide que estos hagan su función adecuada. Hablamos de dislipidemias cuando tenemos, por ejemplo, el colesterol, que es una grasa elevada o disminuida, o los triglicéridos, que son las grasas más abundantes en el organismo. Cuando están elevadas o disminuidas, hablamos de que hay una dislipidemia. ¿Y cuántos tipos de dislipidemias hay? ¿Una sola o hay varias? Tradicionalmente, las dislipidemias se dividen en dos. La primaria, que es aquella que surge por trastornos congénitos del individuo o por herencia. El colesterol alto se hereda, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente, esta es la primera, la primaria, que es por herencia o por algún mal congénito que tenga el individuo, o puede ser secundaria también debido a otras enfermedades, como lo es la diabetes mellitus, como lo es la obesidad, que es bueno que el público en general tenga ese conocimiento de que la obesidad es una enfermedad. Anteriormente, cuando veíamos que una persona estaba gordito, decíamos, mira, qué saludable está esa persona, pues que está rozagante, está gordito, pero ya esos tiempos cambiaron y nos hemos dado cuenta que en vez de estar pasadito de peso, no es estar saludable, o sea, eso predispone también a dislipidemia. Entre tantas otras enfermedades, como lo es el hipotiroidismo también, que te predispone a dislipidemia, o sea que es una condición multifactorial la dislipidemia. No podemos centrarnos solamente en el aspecto de la ingesta, porque también más adelante vamos a ver que la dislipidemia se asocian a lo que son los hábitos alimenticios del paciente o del individuo común. Ok, doctora, entonces, ¿cuántos tipos de grasas hay? Porque usted no está hablando, o sea, ese es un tema que se relaciona directamente con las grasas. ¿Cuántos tipos de grasas hay? Ok, básicamente cuando las personas van al médico, van al nutriólogo o a cualquier tipo de especialista, básicamente vemos que le indican el perfil lipídico. Dentro del perfil lipídico, que son la batería de análisis que miden las concentraciones grasas en nuestra sangre, está el colesterol, como te había dicho anteriormente, están los triglicéridos, que son las grasas que se almacenan en nuestro cuerpo para ser utilizadas posteriormente como energía. El colesterol se utiliza para metabolizar ciertas funciones del organismo. Entonces, está el colesterol, los triglicéridos, el HDL, que es el colesterol bueno, y el LDL, que es el que le dicen colesterol malo. Y ustedes, amigos que estén en la casa, se preguntarán, al igual que tú, Marisol, ¿qué es esto? ¿Por qué es bueno y por qué es malo? Bien, el colesterol malo es aquel que se almacena en los tejidos y en la sangre, ¿verdad? Entonces, el bueno es el que cumple la función, yo diría que de madre. Tú sabes que los niños en la casa hacen mucho reguero. Entonces, el niño sería el malo que hace el reguero y el bueno sería la madre que es quien limpia. La función del colesterol bueno es limpiar, sacar ese colesterol, esa grasa de los órganos y ponerla a funcionar, metabolizarla. De eso se trata básicamente estos 5 tipos de grasa que son los que 5 tipos. Existen, sí. ¿Existen algún tipo de enfermedades que predispongan a las dislipidemias?
Claro que sí. Como anteriormente te había comentado, les había comentado, la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica que predispone a lo que es el aumento de las grasas en sangre. Hablo de colesterol y triglicéridos porque son lo de manejo más común en la población. La hipertensión arterial también predispone a trastorno de lípidos. La obesidad, que eso es muy, muy común en los pacientes obesos que tengan trastorno de lípidos, pero también, aparte de eso, la desnutrición. Las personas que están desnutridos, que tienen un índice de masa corporal por debajo de lo normal, que un índice de masa corporal normal está, por ejemplo, de 20 a 24.9, el paciente está desnutrido, pero si te bajó de 20, ya está desnutrido. O sea, todo esto te predispone también. Las enfermedades del tiroides también te predisponen, especialmente el hipotiroidismo, como anteriormente te venía diciendo. O sea, que si nos damos cuenta, hay una pila, un álbum de enfermedades que te predisponen a padecer de colesterol alto y de triglicéridos altos también. Doctora, ¿y los factores medioambientales tienen que ver, inciden en la dislipidemia? Claro que sí, porque por ejemplo, fíjate, más que los factores medioambientales son los hábitos. Una persona que no haga ejercicio, tenga una vida sedentaria, una persona que no ingiera agua, eso está muy de moda ahora. A la gente, yo tengo pacientes que van a la consulta y me dicen, doctor, es que no me gusta el sabor del agua. O sea, ya la gente se está acostumbrando a la ingesta de jugos industrializados, de refresco de botella, de soda, como le decimos. Entonces, la gente está echando a un lado esa bebida, que es la bebida más saludable y la única bebida que se dice que da vida, que se compara con la vida. Tú ves campañas publicitarias que te dicen el agua es vida. Y lo es, entonces, en realidad lo es, el agua es vida. Básicamente nosotros, la mayor parte de nuestro cuerpo está compuesta por agua. Entonces, ahí se ve la importancia y la vitalidad del agua. Utilizar el agua. Un puntico muy interesante a tratar, Marisol y amigos televidentes, es que las personas piensan que solamente las personas gorditas padecen de colesterol alto y de triglicéridos altos, y eso no es así. Hay un punto muy interesante y es que el ayuno prolongado, o sea, que la persona deje de comer por varias horas o que la persona se salte comidas, predispone a padecer de colesterol alto y de triglicéridos altos. Además de esto, también dietas ricas en hidratos de carbono, o sea, en azúcares, predisponen a padecer de colesterol alto. O sea, que nada más no es comer alimentos fritos que te predispone, sino que también la cantidad de comida que tú te comas al día y cómo tú las distribuyas influyen en la aparición de colesterol y triglicéridos altos. Entonces muchas veces, doctora, para nosotros es un orgullo decir no me desayuno o no comí a las 12 y no siento hambre. O sea, eso no debe ser algo normal porque va a afectar nuestra salud al final. Claro que sí, y eso está más que demostrado ya. En cuanto a alimentación se refiere, los principios básicos de la alimentación lo detallan claramente. O sea, el individuo debe alimentarse varias veces al día, al menos 4 veces al día como mínimo. Lo ideal es que te haga 3 comidas principales y 2 meriendas. Pero como vivimos en un mundo que ha evolucionado con tanto estrés y en donde la persona tiene tanto trabajo, tantas cosas que hacer, entonces por lo menos esas 3 comidas al día más una meriendita, yo creo que sí debería hacerse, aunque ya tú ves que la mayoría de gente come 2 veces al día, a veces hasta 1, por el mismo ritmo de vida que tienen. Que lleva. Entonces, lo ideal es eso, que tomemos en cuenta los fraccionamientos de la comida, o sea, que comamos varias veces al día y la combinación, que no nos preocupemos nada más por satisfacer el hambre, sino porque cuando nosotros nos alimentemos,
estemos haciendo precisamente eso. Dijo Hipócrates que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que nosotros vayamos a ingerir debe de incidir favorablemente en nuestro organismo, más que para satisfacer una necesidad fisiológica como lo es el hambre. Doctora, usted nos habló un poquito sobre el tema que vamos a abordar, pero para que nos amplíe un poquito más, porque a veces desconocemos, ¿puede heredarse la dislipidemia o no? ¿Puede heredarse? Oh, sí, claro que sí. La dislipidemia sí se puede heredar. Está demostrado ya científicamente que por medio de la historia clínica que se hace en la consulta, uno se da cuenta, uno le pregunta en tu familia, ¿alguien ha sufrido de trastorno de colesterol o triglicéridos? Y sí. Y de hecho nuestro cuerpo produce colesterol y produce triglicéridos, pero la idea del cuerpo es que haya un balance en esa producción y que haya una homeostasis, o sea, que haya una armonía que le permita al cuerpo utilizar esas grasas de una manera adecuada. Ahora, si nosotros no ayudamos a nuestro cuerpo a que ese balance y esa homeostasis se dé favorablemente, entonces vamos a estar creando el problema de la dislipidemia, que como ya hemos hablado anteriormente. Ya, entonces, en caso de que en nuestro cuerpo y en nuestra sangre las grasas en vez de subir bajen, ¿qué pasaría? Fíjate, si bajan, entonces pasarían dos cosas. Número uno, a nivel celular, ocurrirían cambios que no permitirían el intercambio no tan solamente de lípidos, sino de otros nutrientes. Esto va a desencadenar lo que es un desorden metabólico. O sea, por dentro el individuo va a comenzar a ser sometido a un estrés, que eso se va a reflejar posteriormente en trastornos hormonales, como por ejemplo el mismo hipotiroidismo, como por ejemplo la obesidad, la diabetes. Podría desencadenar ciertas cosas. Pero también además, cuando una persona no tiene la grasa que requiere, porque la grasa es indispensable, la grasa es necesaria para que un individuo viva normalmente. Cuando esto sucede, entonces, ¿qué podría pasar? Que la persona se siente fatigada también, el organismo no responde, no tiene esa reserva de energía, porque acuérdate que ya habíamos mencionado que los triglicéridos se almacenan precisamente para eso, para ser utilizados como energía. Como forma de energía. Entonces, si tú no tienes esa grasita ahí, la normal, claro está, porque no quiero que se vaya a malentender que la doctora está diciendo que hay que tener grasa, no estoy hablando precisamente de eso, pero sí es necesario que haya un balance, ni alto ni bajo, sino dentro de lo normal. Ya. Y la alimentación, doctora, para estas personas que sufren de colesterol alto o triglicéridos, ¿cómo debe ser? Bien. Debemos de hacer cambios, y son cambios prácticos, fáciles, y que no nos costaría mucho realmente hacerlo. Debemos hacer cambios a nivel de la alimentación. Por ejemplo, evitar alimentos fritos. Hay que evitar a toda costa las frituras. Eso es número uno, porque a veces queremos que el colesterol y los triglicéridos bajen, pero a base de medicamentos. Y los medicamentos actúan como ayudantes, pero si tú sigues haciendo lo mismo, lógicamente muy poca cosa va a cambiar. Entonces debemos hacer cambios en el patrón alimentario. Optar por alimentos, por ejemplo, lácteos, la leche, el queso, el yogur, que sean esos alimentos que sean descremados. En vez de ser alimentos que no sean descremados, pues elegir ir al súper y comprar los descremados. Utilizar grasas saludables, porque no es que el paciente que padezca de colesterol y triglicéridos debe de eliminar las grasas. Eso no es así. Debe de consumir grasas, pero grasas que no sean saturadas. Por ejemplo, el aceite de oliva, las frutas secas, el aguacate, la margarina, porque hay una diferencia entre la margarina y la mantequilla. Entonces, yo como nutrióloga, en vez de recomendar mantequilla, yo recomiendo margarina, porque a nivel de salud, esta nos aporta grasas más saludables que la mantequilla. Otra cosita que podríamos hacer también es lo que te dije anteriormente, por ejemplo,
Debemos de crear la cultura de la ingesta de vegetales. Tú sabes muy bien que el dominicano, cuando se va a alimentar, por ejemplo, el arroz, la habichuela y la carne, la bandera dominicana es completa, es una comida perfecta, pero es que nosotros la dañamos. Porque en vez de ponerle, por ejemplo, algo balanceado con las porciones necesarias de arroz, habichuela, carne, un poquito de ensalada, agarramos la gran cantidad de arroz, el poquito de ensalada, el poquito de habichuela, y si aparece, el poquito de carne, el poquito de habichuela, y si aparece, en el caso más remoto, ensalada, cuando debería de ser lo contrario, ¿ves? Entonces es por esto que debemos de saber cómo combinar los alimentos, cómo intercambiar estos alimentos para poder hacer los aportes necesarios. Las frutas también nos ayudan mucho con las personas que padecen de hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, que eso es colesterol y triglicéridos elevados en sangre. O sea que debemos de tratar de crear un balance, una conciencia, eliminar el sedentarismo, tratar de por lo menos hacer ejercicios 3 veces por semana. Esto nos ayuda mucho. He visto cambios en mis pacientes, de pacientes que se someten a dietoterapia contra el trastorno de lípidos. He visto el antes y el después de los ejercicios. O sea que es algo fundamental, es algo realmente importante, porque esto nos va a ayudar a metabolizar mejor todos los nutrientes de nuestro organismo y por ende a quemar esas calorías extras que nosotros ingerimos por medio de los alimentos. O sea que debemos de tratar de fomentar el consumo de frutas, de vegetales, de carnes magras, que son aquellas carnes que no tienen contenido graso. Y estas prepararla también, porque la preparación es muy importante para nosotros poder combatir lo que es el trastorno de lípidos que estemos enfrentando, en este caso, el colesterol y triglicérido alto. O sea que debemos de tratar de consumir las carnes asadas, horneadas, a la plancha, a la parrilla, eliminar un poquito los guisos y eliminar definitivamente las cosas fritas porque no nos favorecen. Y otra cosita que son las cosas dulces, porque nosotros somos muy dulceros. Los dulces también predisponen mucho a las dislipidemias. Entonces debemos de tratar de buscar lo dulce en las frutas y no en los productos refinados. Dulces artificiales. Exacto, esas galletitas dulces que nos venden así en el súper, los mismos helados también, o sea, todos esos alimentos tratar de restringirlo un poco. No es que no se coman, es saber cuándo comerlos y cómo comerlos, cómo combinarlo, ¿entiendes? Porque no es un castigo, es un estilo de vida. Entonces los estilos de vida son para disfrutarlos. Y si nosotros no lo disfrutamos, pues realmente se nos va a hacer muy cuesta arriba. O sea que el factor psicológico y la disponibilidad del paciente tiene muchísimo que ver con el éxito de cualquier tratamiento en dietoterapia. Yeah. Doctora, recomendaciones generales para las personas que lo padezcan o los que no lo padezcan. Lo primero es estar consciente de que el colesterol alto y los triglicéridos altos repercuten negativamente en nuestra salud. Debemos estar conscientes que estos trastornos de lípidos nos predisponen a enfermedades cardiovasculares, que son las enfermedades que hoy en día están cobrando muchísimas vidas. Entonces, estar vivo es muy bueno. Todos queremos estar vivos, pero lo bueno de estar vivo es vivir con calidad de vida. Entonces debemos de crear una conciencia, debemos de tratar de educarnos, de leer, de buscar ayuda, de cuando vayamos al médico y usted vea que sale con colesterol y triglicérido alto, pregúntele a su médico qué es eso, por qué me da, qué debo hacer, busque orientación, porque definitivamente si dejamos esto a un lado o no investigamos al respecto, puede costarnos bastante para nuestra salud, puede ser muy costoso. Entonces, hacer hábitos alimentarios saludables. Vamos a comer varias veces al día, vamos a hacer las 3 comidas y las 2 meriendas. Preferiblemente esas 2 meriendas deben de ser de frutas. Vamos a cultivar la cultura. Tenemos frutas baratas, la lechosa, la piña, el melón, que nos van a ayudar mucho y nos van a aportar esos nutrientes, esas vitaminas que nuestro cuerpo necesita.
Vamos a tomar agua, señores. Vamos a hacer el hábito de tomar agua. Por lo menos, tómense 3 o 4 vasos de agua al día. Hay gente que se le pasan días y no toma agua. Como mínimo, doctora, ¿verdad? Claro, como mínimo. La recomendación es de 2 litros al día, 2 a 2.5, pero eso dependiendo de cada paciente. Porque hay pacientes que tienen restricción hídrica y que no pueden tomarse toda esa cantidad de agua. O sea, todo depende, en medicina todo es individualizado, no podemos enfrascarnos en lo general solamente. Entonces, otra cosa es eliminar el sedentarismo. Vamos a activarnos, vamos a hacer ejercicio, vamos a comer saludable, ingrese en su alimentación los vegetales, vamos a aprender a disfrutar de todos esos alimentos sanos que tenemos a la mano. Comer sano no es caro. Para nada. Entonces esa cultura de que, no, comer sano o estar a dieta, porque todos estamos a dieta, es otro concepto errado que hay. Entonces debemos también de tener en cuenta eso para poder, no tan solamente en la dislipidemia, sino en cualquier tipo de dietoterapia que el paciente vaya a hacer. Ok, doctora, muchísimas gracias por su participación. Ha sido de muchísima ayuda tanto para nosotros como para las personas que están en sus casas. Gracias y le agradecemos que haya dispuesto de su valioso tiempo para acompañarnos. Hasta aquí su segmento de salud. Por esa razón es que nosotros recomendamos los 8 remedios naturales. Gracias a la doctora Natalie Tejada, especialista en nutrición clínica. Recuerden que Dios quiere que tengamos salud.